Muy bien, muchas gracias, perdón, porque a veces no oigo bien porque los altoparlantes son frente y con mis aparatos no puedo oír bien. Bueno, me parece que las preguntas van en el sentido evidentemente de las prácticas. La primera dice, estamos frente a tal vez una crisis que no he citado bastante, que es la crisis urbana, la urbanización del mundo. Ya el año pasado más de la mitad de la población mundial era urbana, y dentro de 25 años va a ser tal vez 75%. Así, el fenómeno urbano, como fenómeno no solamente físico, sino cultural, es un fenómeno esencial para el futuro del mundo. Y también en una sociedad como Colombia. Colombia es un país también muy urbanizado y que va a continuar en el futuro. Así, de verdad, la reflexión sobre la civilización urbana es una reflexión bastante fundamental para el futuro de la humanidad. Y pienso que podemos aplicar el mismo tipo de reflexión de los 4 ejes fundamentales para ver cómo en las ciudades de hoy se realiza la relación con la naturaleza, la producción material, la organización social y política y la cultura, ¿no? Que tratando de pensar en función de estos ejes se puede repensar todo lo que es la civilización urbana, que verdaderamente es un aspecto muy fundamental de la crisis contemporánea, porque el tipo de grandes ciudades que se construyen en el mundo están destruyendo muchos de los aspectos, no solamente culturales, pero también físicos, de los seres humanos. Y allá hay una necesidad de repensar muy fundamentalmente. Y pienso que Medellín es una ciudad interesante en este sentido, porque hubo algunos aspectos de transformación de la ciudad bastante positivos también. Siguen evidentemente los aspectos negativos de lo que existe en toda gran ciudad del mundo, pero hubo esfuerzos y hubo algunas iniciativas que han permitido de transformar algunos aspectos de la vida urbana. Para el resto, yo pienso que sí, el problema de la acción concreta, cómo transformar. Y el compañero tenía mucha razón diciendo que el problema es que la cultura del capitalismo ha penetrado también las clases subalternas, lo que se supone que son los que tienen más interés a transformar la sociedad, ya han absorbido los valores del capitalismo. Yo, por ejemplo, en Ecuador, donde estoy viviendo ahora, que en el mundo indígena, que fue un mundo muy creador, hace 25 años, también muy activo en el campo político, ahora las nuevas generaciones de indígenas son muy influidas por los valores, entre comillas, del capitalismo. Es decir, lo que quieren es consumir, lo que quieren es tener su teléfono portable, etcétera, lo que es perfectamente legítimo, pero al mismo tiempo entran en la cultura del capitalismo. Y es por eso que la transformación es una transformación que no podemos esperar realizar en un solo paso. Es un largo proceso y un proceso también de tipo educativo, de tipo de concientización, de crear, de construir una conciencia nueva, ya más hacia la diferencia entre una clase de hecho y una clase para sí, la clase social, que era la clase obrera en este tiempo, donde cuando empezó
su trabajo, la clase obrera no tenía una conciencia de clase. Eran grupos oprimidos, pero no tenían una conciencia de clase. El problema era justamente de cómo crear, construir una conciencia de clase. Lo mismo vale hoy para toda la sociedad. Cómo justamente ayudar a crear una conciencia nueva. Porque como ha dicho el compañero, sin transformación de la conciencia no se va a poder realizar una transformación fundamental de las estructuras. Los dos son vinculados. No digo que no debemos adoptar una posición culturalista diciendo solamente la cultura va a transformar la sociedad y por eso debemos trabajar sobre la educación, etc. Sí y no. No podemos decir eso olvidando la necesidad de transformar las estructuras económicas, sociales, políticas. Pero sí, el papel de la conciencia y la transformación de la conciencia es absolutamente necesario. Todo el problema va a ser también de ver cómo podemos actuar. Y ya yo pienso que no hay milagros en este sector. La única manera es de ayudar a la gente a construir su propia conciencia nueva. Y por eso sí, yo pienso que el problema de la transformación del clima puede ser un excelente punto de partida. Sí, todo el mundo está preocupado por eso. Y desde eso, ¿qué significa transformar, tener una acción política para transformar las relaciones con la naturaleza? Y significa la necesidad de reflexionar sobre las causas. ¿Por qué estamos en la crisis climática? ¿Cuáles son las causas? Y de allá podemos llegar a una cierta crítica del sistema económico que está provocando este tipo de crisis. Y de ver también el tipo de valores que existen como dominantes en la sociedad actual. Y así, poco a poco, ayudar a la gente a construir ellos mismos un nuevo nivel de conciencia. Y allá también hay la importancia de los intelectuales que deben transmitir un conocimiento sobre eso, también de los medios de comunicación de masa, también de la educación. Hay un montón de elementos que entran en esta transformación. Pero una transformación cultural siempre es mucho más lenta que una transformación de estructuras sociales. Se puede tomar el poder, transformar las estructuras económicas sin que la conciencia evolucione al mismo ritmo. Y es por eso que un trabajo a la base de todos los movimientos sociales es tan importante para los movimientos políticos de ser preocupados del aspecto cultural de la transformación de la sociedad. Cómo formar con escuelas de formación de los partidos, de los movimientos, gente que tienen los instrumentos necesarios para analizar la situación y para también transmitir una cultura nueva. Pero la cultura nueva no va a venir por charlas. No, a veces son necesarias, pero como segundo paso va a venir del descubrimiento de ellos mismos en su vida cotidiana para realmente transformar una conciencia. Tenemos demasiado la tentación de venir con nuestro conocimiento para transmitirlo y pensar que eso va a transformar la conciencia. No. La conciencia se transforma por la experiencia cotidiana y la reflexión sobre la experiencia cotidiana. Y todo el mundo tiene experiencia cotidiana de su situación o de otras situaciones y sobre eso se puede construir una nueva conciencia. Profesor, más no reflexión. Es decir, todo el mundo tiene su práctica cotidiana, sí, pero generalmente no hay la reflexión. Y es que porque precisamente la educación que nos han dado a nosotros no es una educación para aprender a reflexionar.
quienes hemos hecho el ejercicio ya con nuestra práctica de vida ha sido a contracorriente. Bueno, pero... Ni en la escuela, ni en el colegio, ni en esta universidad de Antioquia me enseñaron a reflexionar. Bueno, pero compañeros, intentemos también esperar que el espacio se dé más para que perdón, el maestro François pueda concluir y tener las próximas 3 preguntas. Maestro François, concluyó.